Había hablado de la señora Cristina Kirchner, qué es lo que está pasando con ella. Y hemos contactado con el internacionalista Andrés Guzmán, a quien lo voy a saludar previamente. Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente en el café de la mañana. Gracias, Andrés. Dime una cosa, ¿tú crees que es la mala hora de la señora Cristina Kirchner después de haberse rodeado de las mieles del poder durante tantos años? Es un momento muy complicado políticamente hablando para ella y sobre todo jurídicamente hablando, pero todo va a depender de cómo lo enfrente, ¿no? Porque hemos visto que, por ejemplo, Lula da Silva y también Donald Trump en Estados Unidos han sabido utilizar las acusaciones de la justicia en su contra a favor suyo en términos políticos, ¿no? Y han salido, digamos que bastante bien parados después de lo que ha ocurrido, de las acusaciones que tenían encima. Y Cristina claramente está jugando también la carta política de victimizarse con lo que está ocurriendo. Entonces todo va a depender de cómo maneje la cosa y que también le salgan sus movidas, sus jugadas políticas eh, en términos de victimización. Justamente hoy Cristina va a dar un anuncio, va a comentar por qué la están acusando sin pruebas, según ella misma, y con una persecución jurídica. Y vamos a ver también cómo responde a esto la población, ¿no? Porque, claro, hay gente que está celebrando, que dice que finalmente se está haciendo justicia, pero hay mucha otra gente que también está a favor de Cristina, que le está apoyando y que, bueno, ya están saliendo a las calles a protestar y a defenderla. Entonces, todo va a depender de cómo se manejen las cosas y cómo responda la población ante todas estas señales que se están dando. Ahora, el tema pasa también por la justicia argentina. Yo he visto una justicia argentina interesante. Lo que pasa es que creo que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la Argentina son, como en los Estados Unidos, vitalicios. Es decir, no puede el poder político sacarlos. Cosa que es distinto acá. Aquí se pone en mal humor el presidente, el vicepresidente y lo saca a los miembros del poder judicial. Allá no, entiendo, como en Estados Unidos más o menos, y entonces tienen cierta libertad, saben que no lo van a sacar. Y en ese contexto también se ha acusado a la señora Cristina Kirchner de otros delitos y de los cuales 5 fueron sobreseídos. El más notable, la participación o el encubrimiento que hizo la señora Kirchner, aparentemente esa era la acusación, en los asesinatos en la AMIA, esa explosión terrible, pero como esa otros. Pero es indudable ahora, pues lo he escuchado con atención al fiscal, dar una serie de detalles de una sola empresa adjudicándose millones y millones y millones en la provincia de Santa Cruz. ¿Se puede esperar algo más del Poder Judicial en la Argentina? Sí, yo también tengo muy buena impresión y creo que desde el punto de vista boliviano da hasta envidia ver cómo actúa la justicia con una autoridad que está en funciones, ¿no? Y eso definitivamente marca una salida institucional, una salida democrática y jurídica a un problema de corrupción que es evidente que ha afectado al Estado, ¿no? Las acusaciones justamente son por fraude al Estado y por ser la jefa de una asociación ilícita, muchos dicen que es una banda criminal, donde efectivamente, como bien decías, el fiscal Luciani ha desarrollado una argumentación impresionante de muchísimas pruebas que se suman en estas contrataciones que se habían hecho con una sola empresa, más del casi el 80% de las adjudicaciones para una sola empresa que era un amigo muy cercano de los Kirchner, y el fiscal dijo que este el señor Báez, ¿no? Lázaro Báez, es Kirchner, es Cristina, ¿no? Es decir, él realmente manejaba las cosas en el gobierno, hacía llamadas y también presentaron los mensajes de WhatsApp
donde se revela cómo él tenía el poder para exigir que le hagan los pagos, además con mucha agilidad para recibir los pagos por las contrataciones que tenía él como una empresa constructora en la provincia de Santa Cruz, y él contrataba habitaciones en los hoteles de Cristina Kirchner, que se convirtió en una empresaria hotelera estando en funciones, ¿no? Antes de eso no era una gran empresaria hotelera y ahora se convirtió en eso durante esos años. Entonces, con el dinero que recibía por la contratación de las habitaciones, que supuestamente eran para los empleados de la empresa constructora, que al final ni siquiera los ocupaban, no ocupaban las habitaciones, ese dinero iba también para la campaña electoral, y los números que mostró el fiscal mostraban eso, ¿no? Que se aumentaba bastante las contrataciones de habitaciones de los hoteles justamente en periodos electorales, ¿no? Entonces, ha sido muy claro, ha sido muy contundente, ¿no? La muestra de las pruebas, y también así lo ha reflejado Jorge Lanata, que decía que ha mostrado 3 toneladas de pruebas el fiscal, que lo hace ya algo casi irrefutable, ¿no? Pero del otro lado, los que apoyan a Cristina señalan que en realidad no hay pruebas, ¿no? Increíblemente, a pesar de la contundencia y bueno, pues la claridad con la que se han expuesto todas estas pruebas, ellos niegan que existe, alegan que se debe aplicar la presunción de inocencia, y dicen que no hay una conexión, y esa es la estrategia jurídica de la defensa de Cristina, que no hay una conexión entre los delitos y ella misma, ¿no? Es decir, no se ha podido demostrar que ella esté directamente involucrada, ¿no? Dejando ya a su suerte a los demás implicados, que son como 11 exfuncionarios del gobierno de Cristina, que de todas maneras algunos de ellos ya están pagando penas por otros casos, ¿no? Tienen arresto domiciliario. Por ejemplo, es de José López, que fue encontrado lanzando sacos de dinero a un convento en 2016. Obviamente él ya tiene una imputación, ya está pagando una condena, pero todo esto les va a caer a ellos y no a Cristina. Es decir, la defensa de Cristina está tratando de protegerla a ella, dejando ya su suerte a los demás kirchneristas. Y bueno, todo esto obviamente también tiene un efecto político, que lo vamos a ver en las elecciones del próximo año, y bueno, el proceso todavía va a dar para largo, seguramente hasta fin de año, dicen algunos, pero puede prolongarse más, y eso va a tener un efecto político importante de desgaste, porque obviamente ahí se combina con la crisis que está viviendo la Argentina. Definitivamente. Debo ir a un pequeño corte, por favor, Andrés. Luego los mensajes te voy a hacer recuerdo de algo. El 2015 era la presidenta la señora Kirchner, y un fiscal empezó a investigar algunos casos medio raros. Alberto Nisman, que, caramba, luego de testificar, luego de hacer sus alegatos, apareció muerto. Asesinato, suicidio. ¿Por qué suicidio? De todas formas, incluso la vida de Nisman ha sido llevada a Netflix, creo, en una miniserie, pero me llama la atención, a mí me llama la atención, no vaya a ser que los fiscales tengan una tendencia en la Argentina a suicidarse. Te pregunto luego los mensajes. Bien, estamos con Andrés Guzmán haciendo análisis internacional sobre lo que esta acusación, este pedido del fiscal de 12 años para la actual vicepresidenta de la Argentina, expresidenta también de la Argentina. ¿Te llamó la atención, Andrés, en algún momento el asesinato, suicidio medio raro de Alberto Nisman? Claro que sí. Fue un episodio muy conectado con la asociación o la vinculación de la Argentina con Irán, porque, bueno, el gobierno de Cristina había firmado un pacto con la República Islámica de Irán, en el que se restablecían las relaciones a todo nivel, se establecía, bueno, un comercio muy fluido entre los dos países, y luego surgió, ¿no?, todas estas acusaciones
en las que Nisman decía que Cristina estaba intentando encubrir, ¿no?, a los iraníes en el caso de la ANMIA, ¿no?, donde había ocurrido un acto terrorista en contra de la población judía en No, estoy Argentina. en Fides, no Entonces, estoy en todo Turismo, esto no estoy en campo. claramente Despierto a las 6 de la mañana. también tiene una Ya, relación con el presente, en el sentido de que hace no mucho se ha encontrado un avión muy sospechoso en Ezeiza, en el aeropuerto de Buenos Aires, un avión iraní que también tenía vínculos con Venezuela. De hecho el avión era ya venezolano en ese momento, y esto se da además con el escándalo. Entonces se recuerda también mucho en la actualidad, en términos políticos, lo que había ocurrido con Nisman, que, como bien dices, apareció muerto, curiosamente, justamente cuando él era el principal acusador de Cristina. No vaya a ser que vayamos a ver algo parecido con los actuales fiscales que están en este proceso, ¿no? Pero dentro de todo, bueno, este proceso obviamente ya está avanzando, ha llegado mucho más lejos, y vamos a ver cómo se resuelve, porque claramente es algo histórico, como muchos lo han señalado en Argentina, que va a marcar un antes y un después en la política y en la decisión jurídica. Algunos incluso lo comparan con los juicios a la junta militar, la dictadura del 85, que fue también obviamente un proceso histórico para la Argentina. Entonces, lo que realmente hay que destacar, y eso lo veo yo con cierta envidia, como te decía, es la salida institucional, jurídica y democrática que está teniendo Argentina, donde se ve que existe una separación de poderes clara, y una actuación de la justicia que al parecer es transparente. Andrés, parece ya un signo de América Latina. En América Latina está la mayor cantidad de expresidentes que han sido enviados a prisión. Y estoy hablándote de Alberto Fujimori, de Lula da Silva, que nuevamente va a la carrera. No hay que olvidarse tampoco de el presidente del Perú, del expresidente del Perú, se me fue el nombre. Bien, Claro. en todo caso, en todo caso, en el Perú también el presidente García, que antes de ir a la cárcel se metió un tiro. Sí. Hay varios presidentes que han estado expresidentes que han estado en la cárcel. El caso de Bolivia, ¿para qué me he ido tan lejos? La presidenta Áñez, abusivamente encarcelada, y le ponen cada 3 meses más, etcétera, etcétera. ¿Puede ser un signo de los tiempos? ¿Es que el poder te invita a la corrupción o al abuso? Bueno, en cada caso es diferente, ¿no? Pero sí vemos que hay justicia en otros países. Ahora bien, en lo de Brasil ha sido muy curioso, porque si bien había avanzado el juicio contra Lula, que además era sobre un tema menor, si se quiere, en cuanto a lo que aquí se está acusando, es decir, lo de Lula era por un departamento que había recibido como un soborno. En cambio, aquí estamos hablando de realmente muchísimos millones de dólares, que, bueno, al cambio oficial son cerca de 1.000 millones de dólares, y al cambio paralelo, o el blue, como se conoce, serían más de 2.500 millones de dólares de fraude, de daño al Estado, ¿no? Entonces, lo que decía de Brasil es que fue curioso, porque al final de cuentas lo resolvieron a favor de Lula, porque supuestamente no estaba en la jurisdicción correcta el juez que lo había condenado, ¿no? Entonces fue una salida un tanto curiosa o muy extraña, que le favoreció, ¿no? Entonces lo que puede pasar aquí difícilmente va a llegar a ese punto, y si llega a establecerse culpabilidad, que parece ser que va a ser así, la pena va a ser mucho mayor que la que recibió Lula. Bueno, se quiere 12 años, y yo creo que va a ser muy difícil para Cristina salir así nomás de algo tan grave como lo que se está acusando, porque el fiscal Luciani dijo además que esto era una matriz de corrupción, un sistema de corrupción en el Estado,
que había afectado la misma institucionalidad democrática, ¿no? El sistema institucional de la Argentina, es decir, algo realmente grave, ¿no? Algo que podría equipararse, decían algunos analistas, a un golpe de Estado, ¿no? Entonces, la acusación es tan fuerte y además en términos políticos tan oportuna, diríamos, porque está llegando en un momento en el que realmente las cosas están muy complicadas para el gobierno. Va a tener un efecto sin duda político, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque las cosas se mueven tan dinámicamente y tan impredeciblemente en términos políticos que todo puede suceder, ¿no? Porque actualmente las opciones políticas además están casi empatadas, ¿no? Con Juntos para el Cambio, de Macri o de Larraeta, que también es una opción que está bastante bien en las encuestas, y por el otro lado está Milei, que es la nueva alternativa, la tercera opción, que viene también a presentar una opción importante, que está subiendo en las encuestas. Entonces son tres opciones que cualquiera podría lograr el poder o la presidencia en las próximas elecciones del 2023, y eso se va a definir ahora, ¿no? Con estos elementos de la salida institucional que pueda tener el país, de las acusaciones que puedan pesar sobre Cristina, y de la misma política en cuanto a la inflación, el problema de la crisis económica que el país está viviendo y que lo está sufriendo en este momento. Bien, Andrés, siempre es muy interesante hablar contigo. Lo que pasa es que